Bueno, al menos ya nos van a dejar eso, ¿no? Ya para no seguirnos atrasando. Muy bien. Eh, bueno, vamos a hacer un repaso de lo último que vimos. Entonces, estábamos viendo todo el tema de los esfuerzos y momentos resistentes que se pueden dar en una cortina. La geometría y materiales de la cortina, pues independientemente de donde estén, pues más o menos van a tener las mismas solicitudes en fuerzas. Uno de los principales objetivos de la cortina, pues es la acumulación de un cierto volumen de agua que nos va a dar una carga hidráulica y con esa carga hidráulica, pues vamos a tener una energía cinética acumulada, que es lo que nos va a ayudar a generar, a derivar o hacer un manejo del nivel ante un evento como puede ser una inundación. Aquí lo que estamos viendo en el eje horizontal es el nivel del piso. Aquí tenemos la geometría de la cortina y aquí tenemos el nivel del agua acumulada. Eso nos da una cierta distancia XM que tiene que ver con el centroide que va a tener la cortina. A eso le estamos denominando el peso de la cortina y su brazo del momento de actuación. ¿Por qué? Porque al final el suelo es otro elemento que está teniendo interacción con la parte del peso del agua, el nivel del agua, los materiales ya confinados con una geometría que a nosotros nos convenga para poder transitar el agua y el nivel del piso. Este nivel del piso para estos casos pues estamos considerando que no tiene deformaciones. Sin embargo, pues en la realidad eso puede ir cambiando a lo largo del tiempo, como ha sucedido en Infiernillo, que la presa se ha sentado más de 7 metros, ¿no? Entonces, ya uno de los puntos que tenemos que ir considerando, pues es el peso muerto de la estructura. Obviamente eso lo vamos a determinar con respecto al volumen geométrico que tenga nuestra estructura por la densidad de los materiales. Ese, el peso volumétrico de los materiales que los conforman, por eso es muy importante que durante el proceso constructivo se tenga una calidad y muy pocas tolerancias con respecto a las variaciones que pueden presentar. ¿Por qué? Porque la determinación de los pesos, la determinación de las geometrías, si no se cumplen, van a tener excentricidades o van a tener comportamientos diferentes a lo que nosotros estamos esperando. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? profe. Bueno, le pueden tomar screenshot, por favor. Ok, seguimos. Ya con respecto al momento de fuerzas resistentes, aquí pues ya es absolutamente todo lo que vamos a tener. El peso muerto de la estructura y el brazo de la palanca. Obviamente, si vemos en la anterior, esta va a tener una fuerza de resistencia que es el suelo, sosteniendo a la estructura y sosteniendo al agua. A eso le llamamos momento de fuerza resistente. Si ya nosotros podemos a considerar cuál es la fuerza horizontal que se opone al deslizamiento, pues tenemos por un lado la fuerza dinámica, la fuerza hidrostática y la fuerza de empuje por asolve. Este DF es el empotramiento que le vamos a dar a nuestra estructura y obviamente aquí todo este material que nosotros saquemos tiene una doble función. Primero, que tengamos un empotre de la base de la presa para evitar o buscar un material que tenga una mayor capacidad y por otro lado, por lo regular este material es poroso, es decir, son piedras que dejan grandes espacios entre ellos a la hora de estar acomodados, como son los boleos que tenemos en el fondo del río, y que si no los quitáramos, obviamente pues todo este material filtraría por acá abajo
y es por ello que también debemos de tener esta profundidad para buscar un material más impermeable y una mejor capacidad de carga para disminuir al mínimo las deformaciones a corto y a largo plazo. Otro punto que tenemos aquí es la supresión del propio contenido del agua que tiene aquí, que durante un evento como un sismo puede cambiar la condición de agua-tierra a solo agua y nos puede generar un efecto de liquefacción. Entonces, si nosotros analizamos, vemos que tenemos el agua, tenemos la cortina, la fuerza dinámica del agua, la fuerza hidrostática, la diferencia entre esta y esta es cuando se está moviendo y esta es cuando ya está en reposo. La fuerza de empuje de la solve, que es el que se va acumulando en el fondo de la presa, el empotramiento, el peso de la cortina, la supresión, que es la fuerza que se da a lo largo de la base, solamente de la base de la cortina, y la fuerza que se pone en deslizamiento, que es el propio terreno empujando todas estas en equilibrio. Obviamente, pues al tener un punto de empuje más un radio de volteo, pues eso se convierte en un momento. Ese momento se llama momento de fuerza resistente, donde ya tenemos el momento resistente al volteo, que va a estar en toneladas por metro, el peso muerto de la estructura y el brazo de palanca. Acuérdense, el brazo de palanca es este de aquí menos este de acá. Buenos días. Entonces, esa parte que tenemos en este punto, eh, pues es de las primeras o de las principales fuerzas que debemos de tomar en cuenta en nuestro diseño. Por favor, tomen un screenshot y continuamos. Me avisan cuando ya lo hayan hecho, por favor. ¿Ya quedó? Ya. Gracias. Entonces, nuevamente, fuerza dinámica, fuerza hidrostática, fuerza de solver, la profundidad, el peso de la cortina, el ancho de la base, la supresión, el peso propio y la fuerza que supone el deslizamiento. Pues obviamente en la base de esa fuerza es donde tenemos algo que le conocemos como la excentricidad de la cortina. ¿Por qué? Porque son en diferentes puntos del mismo cuerpo, que en este caso es la cortina, que para efectos de análisis estamos considerando que es monolítico y que no sufre deformaciones. Bajo esos conceptos podemos calcular la excentricidad tomando en cuenta el ancho de la base de la cortina, la suma de momentos y la suma de fuerzas verticales. Con eso, con ese valor de excentricidad, nosotros vamos a poder identificar si necesitamos modificar ya sea el ancho o si la suma de momentos verticales entre la suma de momentos entre la suma de momentos normales y la suma de momentos verticales tienen un efecto negativo. Si este E fuera negativo, ¿qué es lo que significa? ¿Quién quiere participar? Físicamente, ¿qué nos estaría diciendo eso? René, ¿qué significaría eso? René Adrián.
¿podría poner otra vez la... No te escucho, si puedes hablar un poquito más duro, por favor. ¿Podría poner otra vez la, la presentación, por favor? Sí, claro. Ahí a la vez. Sí. ¿Qué pasa si el valor de la excentricidad es negativo? ¿Se hunde? ¿Mandé? Se No hunde la escuché. cortina, ¿no? ¿Se hunde? No, pero si ahí no estamos identificando el valor de D o del empotramiento. Es una excentricidad. Tenemos el ancho de la base, los momentos, que son fuerzas, y las sumas verticales de las fuerzas, que también son fuerzas. Entonces, aquí no hay distancias, solo hay fuerzas. Podría ser que si esa fuerza no, la tiene excentricidad negativa, se vuelve mayor, por lo tanto provoca fallos. Mm, no, 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 no así, no. Sería Sí, como la adelante. posición de las fuerzas del agua, en donde se estaría aplicando mayor fuerza. Ujú. Entre, ¿qué es lo que quiere decir o qué es lo que queremos ver? ¿Cómo sería una estructura estable? ¿Con poca excentricidad o con mucha excentricidad? Con poca, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos conviene? Que B entre 2 siempre sea mayor que el cociente de las sumas de los momentos entre las fuerzas verticales. Eso quiere decir que el ancho de la estructura es suficiente para resistir las cargas que vamos a tener a lo largo de toda la estructura, tomando en cuenta el empuje hidrostático, el empuje dinámico, el empuje de asolves, la resistencia del suelo y las fuerzas que se oponen al deslizamiento. Si el valor de ese cociente de sumatorias de momentos entre fuerzas verticales es mayor que el ancho que tenemos de la presa, que quiere decir que eso ustedes lo vieron en la estructura seguramente, y si se acuerdan, existe una relación de esbeltez. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es una relación de esbeltez en una estructura? ¿Quién me puede platicar eso? Sí, adelante. Es la relación entre lo ancho y lo largo, ¿no? Ujú. Y si tenemos una relación de esbeltez muy alta, ¿qué pasa?
en una estructura. Es más probable que falle. Ujú, exactamente. Entonces, aquí la relación de la excentricidad es, digamos, la prima hermana de la relación de esbeltez, ¿no? Si una, si una estructura es muy esbelta, es mucho más fácil que falle por los momentos cortantes que se pueden dar a lo largo de esa zona. ¿Por qué? Porque la base es muy corta con respecto a la altura, ¿no? Entonces, o lo refuerzas estructuralmente para que esos esfuerzos se mitiguen, ya sea con materiales, ya sea con secciones, ya sea transmitiendo a otras zonas, porque si no, pues es muy fácil que entre en un periodo de frecuencia y que se destruya, ¿no? Casi, casi como si fuera una onda. Acá, si tenemos una excentricidad muy grande, lo que va a provocar es que sea muy fácil de mover nuestra presa. Entonces, por eso está directamente relacionado con el ancho de la presa. Y aquí es donde viene el primer problema. Lo primero que nosotros buscamos es que la ubicación de la cortina fuera en una zona estrecha, en una zona no tan ancha. ¿Por qué? Porque con muy poco material alcanzamos una altura buena, almacenamos un buen volumen de agua y por lo tanto una carga muy, muy, muy grande con poco material. Pero si a la hora de que hacemos ese análisis de la excentricidad y vemos que las fuerzas actuantes sobre la cortina pueden voltearla o deslizarla, entonces se tiene que aumentar el ancho. ¿Y si eso qué quiere decir? Pues que tendríamos que cambiar de sección, recorrerla de tal manera o bajamos la altura, o modificamos el ancho, o cambiamos la ubicación. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien, seguimos. Entonces, ya con este momento de inercia, entonces ya vemos el momento de inercia de un área de una sección rectangular. En este caso sería la base de la presa, ¿no? Eh, ese momento de inercia va a ser la base por la profundidad de la base al cubo entre 12. ¿Y con eso qué vamos a obtener? Bueno, ya que tenemos ese momento de inercia y esa excentricidad, podemos saber qué tan fácil se va a mover nuestra base con respecto a las fuerzas. Entonces, ¿cuál es el fin último de nuestra, mm, de nuestra presa o de nuestra cortina? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Que se mueva o que no se mueva? Que no se mueva. Así es. Entonces, si la alejamos de las condiciones geométricas que hacen que se mueva, pues eso nos va a dar una tranquilidad sobre la estabilidad, sobre todo a largo plazo que vamos a tener. Y obviamente los momentos inerciales los debemos de calcular, porque obviamente pues va a depender del material que tengamos, si es piedra, si es concreto, o sea, lo que sea. Vemos cuáles son las capacidades que tienen los materiales de deformación y sobre eso vamos a ir viendo si es adecuado primero nuestra selección de geometrías y por el otro si vamos realmente a poder mantener esa geometría con esas fuerzas. ¿Dudas hasta aquí?
No por el momento. Bueno, ahora, cuando tenemos este tipo de materiales, pues los esfuerzos a los cuales va a estar sometido por peso propio más las fuerzas, todas las fuerzas que ya escribimos anteriormente, pues tenemos que ver cuáles son los esfuerzos verticales que vamos a tener sobre la cortina. En esas fuerzas verticales ya están interviniendo el peso de la cortina, el área de la base de la cortina, la excentricidad, que eso ya lo calculamos anteriormente, la suma de momentos y el momento de inercia en la dirección del ancho de la base. Con todos estos puntos ya podemos ver cuáles son las condiciones de esfuerzo que vamos a tener de manera vertical. ¿Y por qué son importantes los esfuerzos verticales? Esos esfuerzos para el concreto, ¿cómo serían? ¿A tensión o a compresión? La compresión. No, no te escuché, perdón. A compresión. Son de los dos. Si es vertical, puede ser a compresión y puede ser a tensión. Ujú. Puede funcionar en las dos direcciones. Entonces, acuérdense que a tensión, el concreto solamente aguanta el 10% de su F'C. Por eso es importante saber estos valores. Y ahora sí, donde vamos a desplantar nuestra presa o nuestra cortina, pues necesitamos calcular la capacidad de carga del suelo. No sé si recuerden su materia de mecánica de suelos, si llegaron a determinar la capacidad de carga del suelo o les indicaron cómo se calcula. Sí nos enseñaron a calcularla. Ok, bueno, algo similar es en las rocas. Si lo pusiéramos en una cortina de este tipo en un suelo, obviamente la deformación a largo plazo sería muy, muy, muy grande. Entonces, por lo regular, este tipo de obras se desplantan, pero en rocas, en macizos rocosos. Entonces, se tienen que hacer una extrapolación de las teorías de Terzaghi y de Friedman para todo lo que tiene que ver el comportamiento, pero de los macizos rocosos. ¿Por qué? Porque para esas condiciones de esfuerzo, para esas condiciones de humedad, las rocas se comportan ya no se comportan ni como rocas ni como suelos, por eso se llama mecánica de rocas. Pero hay cosas que son similares, entre ellos pues es la capacidad de carga del macizo rocoso, la cohesión, es decir, cuánto tarda una roca en que le sometes una presión y se separa. Esa es la cohesión. En el caso de las rocas, tienen diferentes calidades, ¿no? Y a eso se refiere. Rocas con una alta calidad quiere decir que difícilmente las vas a separar, difícilmente se van a desgregar y pueden llegar a ser prácticamente impermeables, ¿no? Eh, Obviamente si las fraccionas, también tienen un ángulo de fricción interna, tienen una profundidad, un peso volumétrico del suelo de desplante que tiene que ver con el tema de qué material lo compone, si es suelo roca o macizo rocoso. Entonces, pues aquí ya vamos obteniendo cada uno de esos parámetros que nos van a decir realmente cómo vamos a ir calculando esos esfuerzos. Si se fijan, aquí estamos utilizando tangente cuadrada de 45. Eso es una condición del lado de la seguridad.
porque estamos diciendo que en el peor de los casos, ese material va a alcanzar 45 grados cuando lo soltemos en reposo. Si lo quisiéramos hacer ya de una manera más pegada a la realidad, tendríamos que ir poco a poco, con ensayos de laboratorio, determinando cómo, eh, cómo ir calculando cada una de las secciones, cada uno de los materiales y caracterizarlos para ver, dependiendo de cada una de las secciones de la presa, cómo se va comportando, y obviamente ese valor de NFI pues puede ir modificándose. Y obviamente pues ya tenemos el suelo, ya tenemos los materiales, ya tenemos las fuerzas, pues necesitamos determinar un factor de seguridad por volteo, que es el cociente del momento resistente de volteo entre el momento actuante. Y obviamente pues de ahí determinamos un factor de seguridad por deslizamiento, que pues ya va indicando cada uno de los puntos. Y obviamente este factor, al menos cuando aplicamos cada uno de estos valores, debería de ser mayor a 1.4. Si es menor a 1.4, entonces se tiene que recalcular o ya sea las fuerzas, o ya sea la geometría, ya sea el peso, ya sea el ancho, o incluso pues la capacidad de suelo. Esos factores pues todavía tienen que ser recibidos por una segunda revisión, que es el factor de seguridad por capacidad de carga. Aquí se refiere al suelo. Entonces, aquí hacemos intervenir lo que es el macizo rocoso y el esfuerzo vertical de la cortina. Este esfuerzo vertical de la cortina, recuerden que puede ser a compresión o puede ser a tensión. Entonces, para no dejarlo, pues obviamente se considera el más desfavorable. Y obviamente hay un organismo internacional que regula el diseño de las cortinas a nivel mundial, y pues nos indica, ¿no?, que el factor de seguridad por volteo pues mínimo debería ser 1.5, por deslizamiento 1.25, y por capacidad de carga se tiene que ir a 3. ¿Ya le sacaron screenshot? Ok, seguimos. Entonces, para hacer el cálculo de fuerzas y momentos actuantes, pues debemos primero calcular lo que es el empuje hidrostático. Entonces, para sacar ese empuje del agua, primero hacemos la determinación de las fuerzas, y obviamente dependiendo de la altura y de la densidad del agua, vamos a saber que la mayor fuerza va a estar al primer tercio de la cortina, ¿no? Entonces, para poderlo calcular, es un medio del peso volumétrico del agua por la altura del agua al cuadrado. Con eso sacamos nuestra primer fuerza por agua. Agua en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que este nivel es sensiblemente horizontal, la densidad del agua es sensiblemente uniforme, y que este nivel del agua
no tan solo es permanente, sino que no cambia a lo largo del tiempo. Si esto cambia a lo largo del tiempo, entonces ya es un empuje hidrodinámico, no un empuje hidrostático. En el caso de la solve, la altura a las que nos vamos a referir es a la altura máxima de acumulación de la solve que vamos a tener y la densidad que vamos a estar utilizando para obtener la fuerza es la densidad de ese azol. Entonces, obviamente, pues esto es lo que tenemos que ir viendo y monitoreando. ¿Dudas hasta aquí? Me dicen si se ve el video, por favor. ¿Sí logran ver el video? Sí. Ok. Bueno, antes de darle play, les voy a describir. Aquí es en un río, es el río Zamora, que se encuentra en Ecuador. Aquí, obviamente, pues para poder hacer los estudios previos de la presa, se tuvo que determinar la densidad del agua y la densidad de los sedimentos. Además, para poder determinar el empuje hidrostático por las velocidades a las que podría estar llegando el río. Entonces, esta es una lancha especial, es muy grande. Al fondo pueden ver el operador que trae la Talkbook, que es una computadora de grado militar que aguanta grandes temperaturas, que esté lloviendo, tiene caídas. Obviamente, pues todos traen chaleco de seguridad, a pesar de que tienen entrenamiento para abusos y todo, de todos modos se usa, son chalecos de alta saturación, es decir, que pueden estar las personas hasta 48 horas en el agua y no se va a saturar. Los chalecos convencionales en una hora se saturan y te lo tienes que quitar porque si no se vuelve peso muerto. El equipo que tienen aquí es un equipo Doppler que en la parte de arriba trae un transmisor GPS que va dando los datos y las coordenadas y hacia abajo tienen los transductores en esta tablita donde se van a ir viendo pues cómo se comporta la zona. Como pueden ver, pues es un río muy caudaloso. Las condiciones en las que se tienen que hacer estas mediciones pues sí son de riesgo. Obviamente pues llevas el equipo, que son equipos muy caros, y obviamente pues tienes que ir sacando pues todos estos valores que estamos mencionando, ¿no? Pues en gabinete está muy fácil, bueno, pues la densidad del agua, por la densidad del agua, ¿verdad? Y ya nada más con eso lo metemos en la fórmula, pero pues ya vieron que no es así, ¿no? Tiene que tener una metodología, se tiene que ir, ahí está el Hydro Surveyor, pues como ven, es antes de que esté la presa, entonces ahí se van midiendo, se va recibiendo el fondo, las velocidades,
y posteriormente, si es una zona significativa, pues también se hace la medición de los sedimentos. En estos ríos de Centroamérica se debe tener muchísimo cuidado porque hay muchos afloramientos rocosos con velocidades hasta de 5 o 6 metros por segundo y son crecidas pues muy, muy grandes, ¿no? Ahí lo que están viendo en la parte de arriba es la sección, las velocidades y la configuración del fondo en tiempo real. Aquí se tira el torpedo, aquí a una profundidad aproximadamente de 11 metros, que era lo que tenía el río. Y se va tirando un torpedo que cuando está programado para que cuando sienta la presión de los 10 kilos de agua, cierra la tapa que tiene y obtiene la muestra de agua. Y obviamente con esa muestra de agua ya podemos determinar contenido líquido, contenido sólido y su densidad. Ahí está la botella. Entonces, como ven, no es nada más ponerle un dato de densidad, ¿no? Se tiene que ir a campo. Para ello es muy importante que pues, sepan nadar muy bien, que sepan manejar los equipos, que sepan repelear, porque pues no hay zonas donde bajar la lancha, siempre son condiciones muy, muy difíciles. Y en un determinado momento, pues hasta hay eh, entrenamientos especiales, ¿no? De sobrevivencia en condiciones extremas, ¿no? Como pueden ser esas zonas. ¿Dudas hasta aquí de cómo se pueden llegar a tomar esas muestras o de dónde se sacan esos valores, ¿no? Entonces, sí, pues ahí está la fórmula, pero antes de que esté la presa, pues hay que sacar esos datos, ¿no? Y obviamente hacerlo de una manera correcta es lo que nos va a llevar a determinar bien los valores con los cuales vamos a diseñar las geometrías de nuestras cortinas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No, ¿Sí se imaginan bajo la lluvia y moviendo equipos o no? no, Sí. Sí. Dice Diego Armando que no, pero Daniel dice que sí. Sí, si les gusta así los temas extremos, pues ahí es el lugar. Muy bien, continuemos. Entonces, pues ya vieron, ¿no? Cómo se mide el peso volumétrico del agua y cómo se mide el peso volumétrico de la solve. Se tiene que hacer directamente en el río ¿y por qué creen que lo estábamos haciendo en lluvia? Las mediciones del agua y las mediciones del sedimento. porque serían las máximas, tanto de arrastre de sedimentos como una máxima de la altura que podría llegar a tomar el río. Ajá.
Y también porque al tener un mayor volumen tiene una mayor capacidad de arrastre. Entonces estaríamos considerando eh, una densidad más alta que podría ser más representativa de lo que podría pasar a la hora del llenado, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en consideración una época de estiaje, pues la capacidad de arrastre del río de sedimentos es muy baja. Pero si tomamos una capacidad de arrastre alta, pues ahí sí estaríamos más cercanos de un valor promedio, ¿no? No de un extremo, porque en una condición extrema, pues ni siquiera podemos, aunque sea una super lancha como lo que traíamos, y el equipo, pues es muy fácil que te voltees, ¿no? De hecho, en ese río en particular, eh, en esa zona que habíamos entrado, no sé si sepan cómo se van dividiendo los rápidos. Los rápidos en los ríos, eh, está el rápido nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y el nivel 5, ¿no? El nivel 5 es que pues nadie ha entrado a ese río, ¿no? Con lancha, ¿no? ¿No? Ni con canoa, ni con nada, ¿no? O sea, es un río que está inexplorado. Esas zonas donde estábamos nosotros eran en nivel 5, ¿no? Nadie las había podido explorar. Metimos equipo especial, reforzamos muy bien las lanchas, los operadores pues eran gente locales, ¿no? Que conocían perfectamente dónde estaban las piedras, cuándo teníamos que salirnos. De repente estábamos midiendo y nos decían, ingeniero, ya nos tenemos que ir. Y pues yo ni le cuestionaba, ¿no? Nada más dábamos la vuelta, yo lo veía todo muy bien y en menos de 30, 40 minutos empezaba a subir el agua, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y pasaba de, por ejemplo, 6 metros a 11, ¿no? Y velocidades al doble, pero nosotros, pues como ya íbamos pasando la zona de rápidos donde están las piedras, pues estábamos fuera de peligro. Entonces, ¿cómo identificaba él que eso ya pasaba? O no sé si la temperatura o escuchaba algo, no sabemos, ¿no? Pero es gente que desde niño viven en esas zonas y conocen y saben cómo se comportan sus ríos y pues más vale hacerles caso, ¿no? Entonces, así es como se van determinando estos valores ya en sitio. Y obviamente, pues ya con ese empuje hidrodinámico, debemos de calcular, pues cómo se comporta el agua. O sea, si se vieron, el río va a llegar y va a chocar aquí, ¿no? Va a tener una cierta fuerza, una deformación que obviamente pues no es una fuerza hidrostática, tiene otra deformación, pero que pues sí podemos calcular a través de la altura a la que se encuentra el nivel del agua o que se va a tener, el peso volumétrico del agua, que ya vieron cómo se toma en campo, el tirante máximo que del agua, que eso puede ser a través de un primer diseño de la presa y del coeficiente sísmico horizontal. Ese pues se saca a través ya de las mediciones que pueden hacer la gente de geofísica y obviamente pues este es el diagrama de fuerzas que tendríamos con la fuerza hidrodinámica. En el caso de la supresión, pues es obviamente el suelo tratando de contrarrestar el peso de la estructura. Ahí tenemos un valor muy importante que es el coeficiente de supresión y este se va a determinar en laboratorio y con los análisis geológicos previos que se tengan. Ese coeficiente de supresión, si la roca es muy competente, pues obviamente prácticamente se va a comportar como un material impermeable. Pero si es una roca que tiene un cierto grado de porosidad, eh, pues esa supresión puede ser mayor por el efecto del agua contenida dentro de la roca. Entonces, ese coeficiente es muy, muy, muy importante que se obtenga. ¿Me pueden sacar screenshot, por favor?
Buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto ya a lo que son las propias, las propias fuerzas de momentos actuantes, aquí ya hacemos intervenir la distancia al centroide. Obviamente ya debemos de calcularlo como lo hacíamos en estática. La fuerza hidrostática, la fuerza ejercida por Asolve, la fuerza dinámica, la supresión en toneladas y la distancia al centroide. Del punto de origen, este punto de origen puede ser a partir de un centro de base que va a determinar la gente de construcción. Aquí es donde ya ponemos a jugar a la gente de construcción y pues eso es lo que nos va a permitir ya saber cómo se va a comportar un primer modelo de nuestra presa. Y con eso ir haciendo el cálculo de las fuerzas y de los momentos resistentes. Primero por momentos de fuerza actuante y posteriormente por peso propio. Entonces, vemos nuevamente la importancia que tiene la verticalidad que se tiene que lograr a pesar de la altura, los materiales y las condiciones en ya las construcciones reales de las presas. La geometría es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a determinar la estabilidad de estas mismas estructuras que van a tener grandes alturas, grandes fuerzas y pues todo queremos, ¿no? Que acumule agua, que no se deslice, que no se hunda, que no se voltee, que no se mueva y sobre todo que no falle. Y soy reiterativo, ¿no? Peso volumétrico del material que conforma la cortina. Si no tenemos un buen control de calidad desde los bancos de materiales, la dosificación y aplicación de los mismos, aparte de tener juntas frías, podemos tener desviaciones en la geometría que cambien el peso o simple y sencillamente que sea menos pesado o más pesado. Si es más pesado, va a generar mayor supresión y una facilidad para que esto se voltee. Si tiene menor supresión, lo que va a pasar es que el coeficiente de deslizamiento va a ser menor y esto se pueda mover a lo largo del tiempo en una subida o en una bajada rápida del agua. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Bueno, les voy a mandar por correo un manual. En ese manual viene cuáles son los principales aspectos para el diseño de vertedores, para diferentes condiciones de solicitud, de gasto, altura, etcétera, etcétera. Buenos días, es un material de la Comisión Federal de Electricidad que sigue vigente y se los mando para que lo vayan leyendo de antemano y tengan a la hora de que empiece a presentar las gráficas la próxima clase, pues ya sepan dónde están o nada más la refieran, porque si le sacan screenshot pues no va a salir con buena calidad. Entonces les mando el documento original para que ustedes los tengan y ya primero les explico la teoría y ya después vemos un ejemplo. Bueno, si ya no tienen dudas, dejamos la clase por aquí. Me da gusto que retomemos la materia y vamos a tratar de recuperar el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la conversación.